Efesios en el capítulo 1, carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículos 16 y 17, dice así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al apóstol Pablo para escribir esta carta que fue dirigida en aquel tiempo a los creyentes en Éfeso. Pero en estos versículos leídos quisiéramos sacar una palabra para nuestra enseñanza. El apóstol tenía en memoria a esta iglesia de Éfeso y oraba por estos hermanos para que el Padre o el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esta palabra me llama la atención, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero mostrarle en este segundo mensaje, con la ayuda del Señor, esta parte que dice: para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. En la Biblia encontramos, hermanos y hermanas, esta frase, espíritu de. Cuando la Biblia dice espíritu de sabiduría, un espíritu de amor, un espíritu de fe, un espíritu de poder, eso no significa que hay muchos espíritus de Dios, no, hermano. Se refiere al Espíritu Santo nada más que se manifiesta a través de sus virtudes en la vida del cristiano. Cuando la Biblia dice espíritu de sabiduría, es una de las virtudes del Espíritu Santo que Dios ha colocado en la vida de cada cristiano, hermano. Esta sabiduría es la sabiduría que desciende de lo alto, dijo Santiago. Es una sabiduría que manifiesta amabilidad, benignidad. Es una sabiduría que manifiesta frutos de justicia en la vida del creyente. Aparte, la sabiduría terrenal, la Biblia dice que induce al hombre a tener una mente terrenal, animal, hasta diabólica, dice la palabra. La Biblia dice: el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Un espíritu de sabiduría en la vida del creyente, hermano, hace grandes cosas. Solo le voy a mencionar algunos que quedaron registrados en la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Josué? Cuando Josué toma el cargo de Moisés, Moisés muere, hermano. Moisés deja de existir y entra como sucesor de Moisés Josué, hijo de Nun, dice la Escritura. Y Dios lo llena del espíritu de sabiduría. Y el hombre comienza a tener la misma actitud que tenía Moisés
y el pueblo se da cuenta de ese espíritu de sabiduría que tenía Josué, y el pueblo oye, obedece y hace lo que Josué comenzó a decirles y a enseñarles, por cuanto tenía ese espíritu de sabiduría. Pero quiero explicarle lo siguiente, hermano. Un creyente sabio, un creyente que está revestido de sabiduría, no es aquel que tiene una riqueza intelectual, hermano, o no simplemente es aquel creyente que tiene una riqueza intelectual en la vida espiritual. No solamente así, hermano. Se acuerda de los creyentes en Corinto. La Biblia dice que los creyentes en Corinto estaban enriquecidos en todo, estaban enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia y en toda sabiduría. Tenían riquezas intelectuales, hermano, pero eran pleitistas, celosos, contenciosos, divisionistas, carnales, dice la palabra. Santiago dijo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién será el creyente, hermano y hermana, que está revestido de ese espíritu de sabiduría? El espíritu de sabiduría hace al creyente manifestar una conducta sana, una conducta que su conducta contiene obras hechas en sabia mansedumbre, dice la Escritura. Un creyente sabio tiene una conducta sana. Es un creyente que tiene una conducta llena de mansedumbre, llena de humildad, llena de sencillez en la vida. Pero quiero mostrarle, hermano, tres cosas. Quiero mostrarle en este segundo mensaje con la ayuda del Señor, hermano. Tres cosas que se manifiestan en la vida del creyente cuando el creyente está lleno del espíritu de sabiduría. Eliú dijo, hermano, Eliú dijo él, pensé, dijo él, que en la muchedumbre de años estaba la inteligencia, que en los hombres más viejos moraba la sabiduría. Pero no es así, dijo él. El creyente tiene buenas acciones en la vida cuando el creyente está lleno del espíritu de sabiduría. Todos los creyentes, hermano y hermana, poseemos esa virtud. Un día Job comienza a explicar y él dice: ¿dónde está el lugar de la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Eso no se obtiene en la universidad, hermano y hermana. Eso no se obtiene ahí. ¿Dónde está el lugar de la sabiduría y de la inteligencia? De último, se lo voy a mostrar por la palabra. Pero quiero mostrarle tres cosas, tres acciones tan grandes en la vida de un creyente cuando el creyente está lleno del espíritu de sabiduría. Miremos lo que dice la Escritura. El libro de Eclesiastés. Oigamos lo que dice aquí la palabra. Libro de Eclesiastés en el capítulo 8. Y el versículo es el versículo 5, dice así la palabra. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Tome nota de la parte siguiente. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Quiero explicarle esta palabra, hermano y hermana. La Biblia dice que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, dice la Escritura. Un día Salomón, hermano, cuando Salomón
fue elegido para gobernar a Israel. Gobernar un pueblo grande, hermano, no es fácil. No es fácil gobernar, estar enfrente de un pueblo grande. No es fácil, hermano. Y Salomón reconoce eso y le ora al Señor y le dice al Señor: dame, Señor, entendimiento, inteligencia y sabiduría. Pero ¿por qué Salomón le pide sabiduría a Dios? La palabra dice: para discernir entre lo bueno y lo malo, porque el corazón del sabio discierne el tiempo y discierne el juicio, dice la Escritura. Cuando el creyente, hermano y hermana, está lleno de ese espíritu de sabiduría, el creyente tiene discernimiento en la vida. Discernir algo es hacer la diferencia entre una cosa y otra. Eso se llama discernimiento, hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso se llama discernimiento. El corazón del sabio discierne el tiempo, hermano. ¿Qué tiempo hay en la vida de un creyente? En el capítulo 3, versículos 1 en adelante, usted lo ve, hermano. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etcétera. Hay tiempos buenos y tiempos malos en la vida del creyente, hermano. Cuando el creyente está lleno del espíritu de sabiduría, el creyente discierne en qué tiempo vive, hermano. El mismo Salomón, él dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, dice la Escritura. Cuando Faraón soñó de aquellas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas y 7 espigas secas enjutas, dice la Escritura. Que las vacas gordas que ahí estaban y eran devoradas por las vacas flacas, y así engordaban las vacas flacas. José interpreta el sueño y le dice a Faraón: esas 7 vacas flacas y esas 7 espigas llenas hablan de 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas enjutas hablan de 7 años, 7 tiempos de escasez. ¿Qué hay que hacer? Provéase de un hombre que sea sabio y prudente, para que discierne el tiempo, que en el tiempo de la abundancia recoja, para que cuando venga el tiempo de la escasez haya donde se pueda donde echar mano, porque se aprovecha el tiempo de la abundancia. A eso se le llama discernir bien el tiempo de Dios en la vida, hermano. Cuando comenzó la pandemia, hermano, y nos encerraron a todos, ¿sí? Yo vi a una familia, hermano, el hermano trabajaba en una empresa o trabaja en la empresa, pero se cerraron las puertas de la empresa, y ya ve que cuando nos dejaban en toque de queda desde el viernes, desde el jueves, hermano, hasta el lunes, nadie tiene que salir de casa, ¿sí? Dijo alguien: es donde comíamos más, es la verdad. Pero muchos creyentes descuidaron sus finanzas, hermano, descuidaron su abundancia,
iba de pedir pizzas, iba de pedir tortas, iba de pedir churrascos. Peor que hubo servicio a domicilio, hermano. Cada rato llegaban las motos a la puerta de la casa, pero solo por un tiempo, hermano. Una semana bien comido y alguien dijo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. A ver, amigo, al siguiente día ya no tuvo nada para comer. Eso se llama falta de sabiduría, hermano. Cuando el creyente, hermano, tiene espíritu de sabiduría, discierne el tiempo. Una cosa es disfrutar la bendición de Dios y otra cosa es derrochar las bendiciones que Dios provee en la vida, porque la palabra dice: el corazón del sabio discierne el tiempo, hermano, y el juicio, dice la Escritura, hace la diferencia. Bueno, hay tiempo de bendición, atesoremos la bendición. Puede llegar un tiempo malo y hay donde echar mano, ¿sí? Eso se llama tener un corazón sabio, hermano. Discierne bien el tiempo. Hace algunos años, un hermano quedó privado de sus privilegios. Lo castigaron los hermanos y quedó privado de privilegios el hermano. Una predicación, hermano, no llegaron los ancianos ni llegaron los predicadores, ¿sí? Solo él llegó, el privado, oye, hermano. Ya ves que los hermanos que para empujar a alguien, hermano, somos prestos para empujar a alguien para que éste cometa un error en la vida. Hermano, ya que no vinieron los ancianos, predique, hermano, predique. El corazón del sabio discierne, hermano. Debe de tener discernimiento el creyente en la vida. Debe de hacer la diferencia entre una cosa y otra, si conviene o no conviene hablar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermano. Predique, hermano, predique. Bueno, dice, se levantó y predicó. Fue un lunes, hermano. Martes fue la oración en la sala y ya ve que esa noticia, el hermano fulano de tal predicó, lo oyeron los ancianos. Venga para acá, hermano, lo sentaron al hermano en consistorio. ¿Es cierto que usted ayer se levantó a predicar el evangelio? Sí, dijo el hermano. ¿Y por qué se levantó a predicar el evangelio? Usted está privado de sus privilegios. Como no llegaron ustedes, no llegaron, a ver, ¿quién de ustedes llegó? Ninguno de ustedes llegó, por eso me levanté a predicar. Uno de los ancianos le dijo: hermano, en lugar de acortar su castigo, lo alarga más. Dios probó su corazón para ver si se sujetaba o no se sujetaba al mandamiento de Dios. Por cuanto lo quebrantó, su castigo se alarga más. Porque el creyente carece de sabiduría en la vida y el creyente no discierne las cosas, hermano. La Biblia dice, hermano y hermana, un creyente que no discierne las cosas es como un creyente niño. El niño es ingenuo, hermano. El niño es ignorante. Él no hace diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Sí, pero cuando el creyente alcanza madurez en la vida, el creyente discierne entre lo bueno y lo malo. Porque el corazón del sabio discierne los tiempos y el juicio de Dios, hermano. Miremos qué más dice la Escritura. Oigamos lo que dice la palabra. Isaías, libro del profeta Isaías. Por allá una hermana estaba quebrando piñatas. Sí, bien, lo chequearon los ancianos. La llamaron también a la hermana, porque usted, a nosotros, no la vimos a usted con los ojos vendados, con un palo en la mano, va a darle a la piñata. De paso que aquí hay una palabra, dijo la hermana: me hice débil para ganar a los débiles. Eso se llama falta de discernimiento, hermano, ¿sí?
Cuando la Biblia dice que me hice débil con los débiles para ganar a los débiles, no significa que se involucre en la costumbre de la gente, en las festividades que hace la gente. No, hermano, falta de discernimiento en la vida. Oigamos lo que dice Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 50. Es el versículo 4, dice así la palabra. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. En el sentido espiritual, esta palabra se le atribuye al Señor Jesucristo. Originalmente o literalmente es el profeta Isaías que escribe este libro. Jehová me dio lengua de sabios, oiga esta palabra, para saber hablar palabras al cansado. Un creyente que tiene un espíritu de sabiduría o que esté lleno del espíritu de sabiduría, el creyente sabe hablar, hermano. Sabe hablar, sabe expresarse, ¿sí? Y mayormente, como dice aquí la palabra, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Hay hermanos que necesitan un consejo, hermano, y hay que saber aconsejar. Hay hermanos que necesitan una amonestación en la vida, hay que saber amonestar. Hay hermanos que necesitan una exhortación en la vida, hay que saber exhortar. Y el Señor le da al creyente lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Le preguntaron a un hermano, le dijeron al hermano que ella fijó fecha de matrimonio con la hermana, le dijeron, su novia. No, hermano, no es que me dejó, pues, dijo el hermano. ¿Por qué lo dejó, hermano? Si están enamorados estaban y se dejaron. Sí, hermano, de paso que yo le dije, hermano, que ¿te vas a casar conmigo, sí o no? Ella me dijo, dame tiempo para pensar. Está bien, te doy tiempo, 5 minutos te doy. Me va a responder en 5 minutos. ¿Te casás o no te casás conmigo? Le di 5 minutos y eso no le gustó y el hermano le dice, hermano, usted no sabe conquistar a una muchacha. Ni eso sabe, hermano. ¿Sí? Hay creyentes que no saben hablar, hermano. No saben platicar, no saben aconsejar, no se sabe exhortar, no se sabe amonestar, no se sabe exhortar la vida de alguien, hermano, no se sabe estimular la vida del creyente. Si se habla de consuelo, no sabemos consolar, hermano. Un hermano llegó y dijo, hermano, yo suplico oración, le dijo a los ancianos. En esta tarjeta de crédito debo 78,000 quetzales. En esta otra debo más de 40,000 quetzales, hermano. Ya no sé qué hacer, dijo él. Le voy a leer una palabra, le dijo uno de los ancianos y le leyó un texto. Es cierto, la palabra está ahí, hermano. Muchas veces usamos la palabra solo para herir el corazón de un cansado, hermano, de un creyente agobiado en sus pruebas. El anciano le dice, el que presta y da fianzas es falto de entendimiento. Su merecido, hermano, por ser un creyente falto de entendimiento. De una vez lo mató, hermano. Otro hermano le dice, hermano, ¿usted cree en los milagros? Le dice. Creo, hermano. ¿Cree que Dios puede hacer maravillas en su vida? Lo creo, hermano.
¿Qué trabajo tiene, hermano? ¿Qué trabajo tiene? Tengo tal trabajo, dijo él. Miremos la palabra, dijo el hermano, y le menciona el pasaje de aquella viuda, aquella mujer que quedó viuda y el acreedor venía y quería llevarse a sus 2 hijos de esclavos. Y Dios hizo o no hizo un milagro en la vida de la viuda. Lo hizo, hermano. Dios también hará el milagro en la vida suya, hermano. Créalo, hermano. Créalo que Dios hará un milagro en la vida suya. Ese hombre derramó sus lágrimas y deja abrazado al hermano. Gracias, hermano. Confío en que Dios me va a sacar de la deuda. Año y 3 meses sale de la deuda el hermano. Pero la Biblia dice: Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras a un cansado. Nosotros muchas veces, lejos de animar a un cansado, lo dejamos matado de una vez, hermano. ¿Sí? ¿Qué tiene, hermano? Se me inflamó el hígado, hermano. Tenga cuidado, así murió mi abuelo. ¿Sí? De una inflamación de hígado se murió. Ya de una vez se le está deseando la muerte al pobre hermano, porque no sabemos hablar palabras a un cansado. Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Eso lo hace el espíritu de sabiduría en la vida del creyente. Eclesiastés, y aquí vamos a concluir. Oigamos lo que dice aquí la palabra. Libro de Eclesiastés, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 12. Y versículo es versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Oiga, ¿qué hace el espíritu de sabiduría en la vida de un creyente, hermano? Entre más sabio fue el predicador, habla de Salomón. Salomón enseña sabiduría al pueblo, pero me llama la atención lo que este hombre podía hacer por ese espíritu de sabiduría que moraba, que estaba en la vida de Salomón. La Biblia dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Hacer escuchar a una congregación, hermano, cuesta, hermano. Ya ve que muchas veces se nos duerme el pueblo, hermano. ¿Sí? Se nos duerme el pueblo. Nos cuesta hacer escuchar al pueblo. Pero el espíritu de sabiduría en un ministro hace, hermano, que el pueblo esté a la expectativa, le ponga atención a la palabra, y que el pueblo escudriñe lo que está leyendo. Pero esta frase me llama la atención. La Biblia dice: y compuso muchos proverbios, dice la palabra. ¿Cuántos proverbios compuso Salomón, hermano? 3000 proverbios y 1005 cantares. Qué inspiración la del hombre, hermano. Cuando el creyente, hermano, cuando un ministro de la palabra está lleno del espíritu de sabiduría, es inspirado de parte de Dios. Dios lo inspira en la predicación del evangelio, Dios lo inspira en la clase a los niños, Dios lo inspira en la enseñanza, hermano. Inspira al creyente hasta para citar un himno. Ya ve que ni para citar un himno sabemos muchas veces, hermano. Muchas veces se ha citado himnos, hermano, de velorio en enseñanza. Muchas veces se ha citado himno de matrimonio en una enseñanza, ¿sí? Cuando la vida del creyente, hermano, es inspirada de parte de Dios, el creyente actúa con sabiduría en la vida, hermano. La palabra dice: el padre
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para tener un corazón sabio para discernir el tiempo de Dios, para tener lengua de sabios y saber hablar palabras al cansado, y tener ese corazón sabio para que la misma o el mismo espíritu de sabiduría inspire la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. En esta tarde damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho escuchar, y que la bendiga en nuestros corazones.